Hola mis pequeños Fénix, hoy quiero aprovechar para comentarles que me encuentro trabajando en el especial de terror que tendremos este año, en el cual quiero hacer algo diferente a lo que hemos hecho antes en el canal. La idea es abrir una sección de relatos oscuros, aterradores y anécdotas de horror del público. Sí, quiero que ustedes sean los que me cuenten sus experiencias más aterradoras y las manden por mensaje privado a mi Instagram. El link, ya saben, está en la descripción. Y las más aterradoras serán narradas en un video especial de Halloween. No se olviden de compartir el video de hoy y dejar su me gusta para que más gente pueda verlo. Como siempre, los agradecimientos especiales son para mis mecenas que están haciendo esto posible. Darwin Oraica, Alex Valencia, Pachuco, Alejandro Alazáñez, Luis Rayo, Halfcast, Jonathan Araujo, Barrio 666 y Francisco Rosas. Muchas gracias. Regresa con las chicas, cuídalas y llévate el auto. Si algo me pasa, lo necesitarán para movilizarse a otro lugar más seguro. No sé si es un maldito suicidio o no, pero sé que es lo único que puedo hacer. Yo sé que tú harías lo mismo por tu familia, por los que amas, le dije poniéndole una mano en el hombro. Cuídate mucho, hermano, y cuídalas a ellas. Volveré, agregué y tomé camino en dirección a la casa de Villalba. Sin mirar atrás, comencé a correr tan rápido como podía. Las calles de mi vecindario lucían simplemente desconcertantes, casi como si no se tratase del mismo lugar donde viví durante toda mi vida. La niebla lo distorsionaba todo a su paso, y la oscuridad nocturna no lo hacía más sencillo. En apariencia, las calles estaban desoladas. Suponiendo que los militares se llevaron a toda la gente de sus casas, era lo obvio, pero algo dentro de mí me hacía sentir como que no me encontraba del todo solo. Extraños ruidos comenzaron a hacerse cada vez más y más presentes, al grado en que tuve que detenerme un momento y ocultarme detrás de un gran árbol en el cruce de una avenida. Mi corazón acelerado me hacía imposible el poder respirar de manera tranquila y creía que alguien me estaba siguiendo. Traté de regular mi respiración lo más posible para evitar ser detectado por lo que sea que estuviera provocando aquellos sonidos. De pronto, golpes y el sonido de un cristal rompiéndose a la distancia se hicieron audibles. Me quedé completamente quieto, tratando de ubicar la dirección del sonido, pero nada, había parado. No podía confiarme del todo, ya que sabía perfectamente que los militares aún podrían estar tratando de capturar a más gente. Continué mi camino y mi mente comenzó a llenarse de recuerdos de mamá y papá, de lo felices que éramos antes de toda la desgracia que había llegado a nuestras vidas. Una lágrima recorrió mi mejilla al no poder contener mi rabia por lo sucedido. Todo lo que quería era saber que estaban con bien y que nada malo les hubiese pasado. Nuevamente, aquellos ruidos provenientes de ningún lugar aparente. Me detuve un momento e intenté localizar la dirección del sonido, y otro fuerte golpe aunado a unos gritos se hicieron presentes. Caminé lentamente hacia una de las casas al otro lado de la calle, quedándome por detrás de una camioneta estacionada. Pude observar un par de sombras que se movían agitadamente en aquella casa. Los gritos cesaron, y ahora todo lo que podía escuchar eran pasos de personas corriendo. No pude identificar hacia dónde estaban yendo, pero desaparecieron entre la niebla. Por mi parte, había hecho lo mismo. Seguí mi camino. Poco quedaba para llegar a mi destino. Habían pasado casi 35 minutos desde que dejé mi casa. Lo había mirado en mi teléfono, al mismo tiempo que aproveché para dar un vistazo a las redes sociales, y aunque parecía que el internet había muerto, pues las últimas publicaciones de mis contactos habían sido hace un día, hubo entre ellas un par que llamaron mi atención. En alguno de los tantos grupos a los que me había unido, parecía haber cierta actividad en el transcurso de este día. 2 videos en específico, que no dudé en revisar. El primero duraba alrededor de 1 minuto, en el que sin ningún tipo de audio solo podía ver a alguien caminando apresurado por la calle, moviéndose cada vez más rápido, dando la impresión de que está corriendo, aunque
Todo lo que en la pantalla se observaba era solo la banqueta. El segundo contenía una serie de gritos y ruidos muy extraños, mientras pedían auxilio en algún parque o sitio con muchos árboles de noche, y dos personas corrían de algo que les perseguía. El teléfono cayó al piso, con la cámara enfocando al cielo. Rápidamente la persona lo recogió y entre el movimiento de haberlo tomado e irse de allí a toda prisa, lo último que se pudo ver fue la silueta de lo que lucía como una mujer calva, y aunque algo borroso, se podía alcanzar a distinguir sangre escurriendo de su boca. Era todo, nada más. Intenté abrir los comentarios del video, pero parecía que la conexión nuevamente estaba fallando, pues todo lo que hacía era quedarse en la pantalla de carga. Guardé mi celular tratando de eliminar la imagen de aquella mujer tan extraña de mi mente. Al mirar al frente pude verlo. Después de un largo recorrido, me encontraba aquí, en la mansión de los Villalba. Capítulo 6. Devoradores, parte 1. No sabía que podía encontrarme allí dentro, y mucho menos podía imaginar qué pasaría al entrar. Mi única meta, mi único objetivo, era el encontrar a mis padres a toda costa y rescatarlos cuanto antes. Empujé la reja y entré. Caminé por el pasillo de adoquines que guiaba mi camino directamente hasta la entrada de la mansión. Nunca había notado lo ominosa que era esta casa por fuera. Los enormes árboles y las esculturas en las fuentes de agua que adornaban el lugar le hacían sentir como una vieja casona abandonada. Cuando me acerqué a la puerta, intenté hallar una manera de poder abrirla, pero evidentemente estaba cerrada. Comencé a rodear el lugar intentando encontrar alguna manera de escabullirme, pero parecía que la única opción era intentar quebrar el cristal de alguna ventana y esperar porque eso no activara la alarma de seguridad. Busqué entre las jardineras para ver si podía dar con algún objeto de utilidad, alguna piedra o algo así, y justo cuando había hallado una varilla de metal a medio quebrarse de una jardinera, la penumbra se apoderó del lugar. Todo apuntaba a que nuevamente la energía se había ido, y los postes de luz de la calle se apagaron silenciosamente. Era mi oportunidad. En caso de haber alguna alarma de seguridad, no podría ser activada sin energía. Utilicé la varilla para golpear el vidrio de la ventana hasta romperlo por completo. Una vez hube limpiado los alrededores del marco para evitar cortarme con algún fragmento suelto, procedí a entrar. Encendí la linterna de mi celular y avancé por la habitación sin mirar demasiado lo que había aquí. Salí a un pasillo que recordaba llegaba hasta el vestíbulo. Tratando de generar el menor ruido posible, avancé hasta hallarme allí, y ahora solo quedaba recorrer la mansión hasta encontrarme con alguien. Observé las piezas de arte, a las que nunca les había prestado atención. Ahora es que me daba cuenta de todo lo que pasaba por alto en mi vida. Había entrado tantas veces a esta casa, había estado aquí con Miranda, y nunca tomé un segundo para percatarme de lo ostentoso que era todo.
Realmente, ¿a qué se dedicaba Villalba? Creo que nadie lo sabía ciertamente. Sabíamos que era un hombre poseedor de una gran fortuna, pero nunca nos preguntamos a qué se dedicaba y de dónde provenía. Miranda no habló del tema y tampoco se lo pregunté. Recordé dónde era su estudio y me dirigí hacia allá. Abrí la puerta y entré. La cabeza comenzaba a dolerme nuevamente y aquellos ya cada vez más comunes síntomas se hicieron presentes. Me sostuve de la pared y cerré la puerta. Caminé despacio hasta llegar a su escritorio, el cual se encontraba hecho un desastre. Hojas y un montón de cosas más regadas por doquier. Parecía que habían estado buscando algo desesperadamente. Miré un par de documentos que allí había. Y eran algunos contratos en inglés que hablaban sobre establecer una sociedad de negocios con una farmacéutica canadiense. Algunos otros versaban sobre la apertura de un centro de investigaciones en Brasil para la investigación de enfermedades congénitas. Definitivamente todo apuntaba a que Villalba había dedicado su vida a las investigaciones sobre las enfermedades. No tenía la más mínima idea de que el señor tuviera esos conocimientos y aspiraciones. Removí entre los cajones y había dado con un extraño juego de 5 llaves. Llaves que lucían extremadamente raras en sus formas, muy especiales como para ser pasadas por alto. Las tomé y salí de la habitación. Caminé nuevamente por los corredores laterales y había cruzado el comedor. Este sitio también lucía desordenado. Al ver las sillas tiradas, un par de muebles en el piso y en general, nada tenía buena pinta en este lugar. Seguí avanzando. Crucé otra habitación y un pasillo más que me había llevado hasta unas escaleras. A este punto ya había dado por sentado que la mansión se hallaba completamente vacía, puesto que la manera en que todo había sido dejado parecía más un repentino abandono que alguna irrupción de agentes externos. Subí las escaleras y los recuerdos de Miranda me embargaron. Caminé en dirección a su habitación y entré. Cuando me hube dentro pude observar que a diferencia de los demás sitios de la mansión, este cuarto no se hallaba en mal estado y prácticamente todo se encontraba en su lugar, intacto. Me acerqué a su buró y miré una foto de nosotros dos, abrazados en la salida de la escuela. Recordaba que Alex nos había tomado aquella fotografía poco antes de la fiesta de Mallory. ¿Cómo se habían descompuesto tanto las cosas desde ese entonces? Realmente todo parecía una terrible pesadilla, una de la que nadie iba a despertar pronto. Recorrí el cuarto observando un poco más de sus cosas, dándome cuenta de que aún guardaba uno de los primeros regalos que le obsequié, un peluche de su serie favorita. Sonreí al ver esto y lo tomé. Al observarlo más de cerca noté entre las costuras de este que se hallaba algo guardado, un papel con una nota. Procedí a leerla. Yo sé que todo lo que has hecho lo hiciste por mi bien. Te lo agradezco. No sabes cuánto, papá. Pero si de verdad me amas como dices, lo dejarás libre. Él no tiene la culpa de nada. Yo lo amo. Solo te pido esto. Esta única cosa, déjalo ir. No tenía la más mínima idea de a qué se refería y cuál era la razón de esconder esta nota dentro del peluche que le regalé. Dejé todo en su lugar y continué mi recorrido por la mansión. Sabía a dónde debía dirigirme. El único lugar de la casa que quizá podría darme alguna respuesta, la habitación de Villalba. Caminé por el amplio corredor hasta llegar a dicho sitio. Entré y caminé por todo el lugar, intentando buscar algo, algún indicio de mis padres o lo que fuera. Abrí la puerta del vestidor y en cuanto alucé a una de las paredes lo noté. Era aquí, el mismo símbolo extraño del llavero de las 5 llaves. Un círculo con 3 picos que se curveaban y tocaban entre sí. Estaba diseñado en una placa metálica en la pared.
Me acerqué y toqué el artilugio sintiendo su superficie fría y sólida. Utilicé el llavero sobreponiéndolo en la placa de la pared y este encajaba perfectamente. Lo giré y terminó por desprenderse, dejando paso al agujero de una llave, mismo que utilicé para introducir una de las 5 que tenía en mi poder. La giré y la pared comenzó a moverse, retrayéndose hacia su lado izquierdo, permitiéndome así entrar a un nuevo lugar. Unas escaleras eran lo siguiente que me esperaba al otro lado de la pared, y proseguí mi camino bajando por ellas. Me había tomado algún tiempo terminar de recorrerlas ya que había sido un extenso descenso, pero ahora había logrado dar con lo que a todas luces era una instalación subterránea de un laboratorio. Miré a mi celular y la carga del teléfono era baja. No podía seguir con la linterna encendida mucho más tiempo. Esto me preocupaba, ya que la luz no había regresado y la oscuridad aquí abajo era mucho más densa que en cualquier otra parte de la mansión. Comencé mi recorrido por el lugar tratando de encontrar algo de utilidad, revisando entre las elaboradas máquinas de toda clase que incorporaban el complejo, hasta que, gracias a un golpe de suerte, había mirado algo de reojo. Caminé hasta una pared donde se hallaba un generador de energía. Comencé a presionar todos los botones, a mover las palancas, pero nada. De alguna manera tenía que restablecer esto. Mi teléfono ya parpadeaba en una luz roja, símbolo de que la batería estaba por agotarse. Moví un par de cosas más y creo que, en esta ocasión, habían sido las correctas, pues el sonido de la energía restableciéndose en el lugar se pudo escuchar. Las luces se encendieron y las máquinas comenzaron a funcionar. Apagué mi celular guardando la poca batería que le quedaba y avancé. Iniciando sistema de arranque. Carga 45%. Una robótica voz hizo eco en todo el lugar. Me acerqué a las computadoras centrales y pude ver que la carga estaba a punto de ser completada. Accedí al sistema una vez se hallaba completamente funcional y comencé a rebuscar entre las carpetas de archivos y documentos. Nada de lo que leía tenía sentido para mí. Aunque abría carpetas y carpetas, todo lo que encontraban era una serie de documentos con valores científicos que no entendía en lo absoluto, pero en una de tantas había logrado dar con algo que llamó poderosamente mi atención. Diario de un Dios, rezaba el título. Lo abrí y comencé a leer el documento. Este iniciaba con un índice bastante extraño, el cual mencionaba lo siguiente: recetas, nacimiento de un dios, prototipo 01. Cada uno de aquellos títulos llamaba mi curiosidad. Hice doble clic sobre el primero y lo que en este documento había eran una serie de anotaciones, con fórmulas químicas y diagramas que no entendía en lo absoluto. Lo cerré de inmediato, abrí el siguiente y comencé a leer. Cuando recaes en la odiosa conclusión de que la vida es tan frágil como el más liviano de los cristales, simplemente no puedes volver a verla de la misma manera. ¿Qué hacer cuando lo único que de verdad has amado en este mundo te es arrebatado? Sí. Aferrarte es la única opción cuando todo pende de un fino hilo. Miranda, mi única hija, condenada a morir desde su nacimiento, una eterna lucha contra el tiempo, volviendo así cualquier cosa que creyera posible debido a mi posición y estatus, ahora era una mera falacia. Simplemente no. Me resignaba a perder de esta manera, no siendo el hombre que soy, no con mis recursos. Era la opción más obvia, poner todo lo que tengo a favor de la vida de mi pequeña. Casi como algo fortuito, este sujeto había llegado a mí, pidiendo consejos sobre un interesante descubrimiento. Examiné las muestras y esto era algo completamente nuevo para mí, seguramente no solo ajeno a mi persona, sino que al mundo entero. Un patógeno muy especial, uno que, al examinar sus propiedades, parecía poseer altas cualidades regenerativas aplicadas directamente a las células madre de cualquier espécimen.
Todo indicaba que años de estudio y paciencia habían brindado maravillosos resultados, pero el verdadero poder del patógeno estaba por verse revelado al ser probado en humanos. Un abanico de posibilidades se abrió ante nosotros, a la vez que uno de horrores también lo hizo. La mutación genética afectaba al huésped a niveles en los que ya era ridículo seguirle llamando humano, cuando era obvio que todo rastro de humanidad había desaparecido luego de la infección. Con el tiempo, habíamos logrado desarrollar una versión beta de lo que realmente queríamos lograr. Este patógeno al que llamábamos progenia podía ser contenido en su estado más puro con base a la reinserción constante de este, sin tener que llegar a la tan desagradable mutación. Esto llevó a que el primer paciente que fue tratado con éxito haya sido la razón del comienzo de todo: mi hija, Miranda. Así fue como su enfermedad cesó y pudo ser controlada durante muchos años, y en contra de todo pronóstico médico, vivió. De esta manera supe para qué había llegado a este mundo y cuál era mi verdadero propósito: el nacimiento de un Dios, al saber que podía cambiar a la humanidad con esto. Continué leyendo. Prototipo 01. Este ha sido nuestro primer experimento llevado a cabo con la finalidad de explotar por completo el potencial del progenia, creando de esta manera a un portador inicial de una cepa tan poderosa que pueda ser utilizada en un área extensa de la población. Los primeros pasos para nuestro cometido se dieron tiempo después de observar los buenos resultados que habíamos obtenido con Miranda. Pero ella no podía ser el recipiente. Teníamos que encontrar a un nuevo huésped. Así fue como dictaminamos que mejores resultados son obtenidos de personas más jóvenes. Algún tiempo nos había llevado a trazar un plan infalible, o creíamos que lo era. Utilizando como conejillo de indias al novio de mi hija, sabíamos que sería una presa fácil, y cuando logramos capturarle ya nada podría salir mal. Él era perfecto para nuestros planes. El detalle fue que, luego de infectarlo con el patógeno progenia, hubo una reacción inesperada. Su organismo devoraba el virus, creando así una resistencia, o llamándolo de otra manera, una inmunidad, que nunca habíamos presenciado. No obtuvimos ningún resultado con él, teniendo así que liberarle. Luego de este gran fallo, y producto de la ineficiencia de nuestro científico a cargo, lo utilizamos a él como reprimenda de su ya constante deficiencia. El experimento fue un éxito. El patógeno se había acoplado, y de la forma que ya esperábamos, las mutaciones comenzaron, y crearon en él a otro ser, que nada tenía que ver con el laureado Raúl Kebel Ordaz, científico, investigador y médico reconocido mundialmente, quien ha sido nombrado hoy por hoy el Prototipo 01. Usado para dar paso a la más grande infección que el mundo haya visto, el panorama mundial cambiará después de esto, y la tierra será preparada para el surgimiento del nuevo Dios. Concluyó el documento. El mareo había vuelto, y esta vez con mucha más fuerza que antes. Me sostuve de las máquinas como pude y mi respiración se volvió agitada. Todo lo que daba vueltas en mi mente eran las palabras de ese maldito terrorista. Él me había secuestrado, él experimentó conmigo, y ahora tiene a mis padres. Me encontraba completamente lleno de ira e impotencia. Estos síntomas solo pueden deberse a eso, a que me han infectado y probablemente me vuelva un monstruo como los que describía Villalba. Esto no se podía quedar así. Debía sacar la información del computador cuanto antes. Tomé el cable USB de mi teléfono y lo conecté. Mientras iniciaba el proceso de reconocimiento para intentar sacar la información lo más pronto posible, aproveché y revisé en su correo, intentando recabar algo más de información. Lo que sea podría ser de utilidad. El último correo enviado llevaba por título Última actualización. Procedí a leerlo. Todo se ha ido al carajo. Los planes han cambiado.
Miranda ha recaído terriblemente y la he tenido que dejar al cuidado de su nana en el hospital. Solo necesito encontrar a ese tal Richard Armenta y llevarlo con nosotros. Su genética especial es esencial para lo que viene. Necesito a ese sujeto de vuelta, a su familia entera si es necesario. Una vez los tenga en mi poder, evacuaremos el país y nos veremos en el punto indicado. Terminé de leer el mensaje y antes de poder digerirlo al menos, un fuerte estruendo me hizo girar la mirada en su dirección. Una serie de golpes en la puerta al final del pasillo me mantuvieron helado. ¿Qué diablos podría estar golpeando con tal fuerza? Cuando mi celular marcó al 100% del envío de los archivos, nuevamente aquella robótica voz habló. Todas las defensas de seguridad han sido desactivadas. Se ha detectado actividad no autorizada. Concluyó y al mismo tiempo desconecté mi celular. La puerta había sido derrumbada de un último golpe, y yo comencé a correr con todas mis fuerzas. El terror me invadió y ni siquiera podía voltear a ver qué era lo que me acechaba de tal manera. Lo único que quería era poder subir esas escaleras de vuelta a la mansión y dejar atrás aquella cosa. Golpeaba todo a su paso, sus pisadas sonaban aterradoramente, enormes y pesadas. Sus gruñidos se hacían cada vez más audibles, y no había duda, me estaba alcanzando. Justo al pisar el último escalón, antes de poder salir de aquel túnel, había tropezado, cayendo al suelo y mi celular se me había resbalado de las manos. Parecía que con cada paso que daba la cosa destrozaba las escaleras, o al menos eso es lo que sentía al escuchar sus enormes y poderosas pisadas. Me arrastré, a tientas por el suelo, tratando de encontrar mi teléfono y cuando lo tuve de nuevo en mi poder, me levanté y traté de cerrar la puerta, pero de un fuerte empujón me había lanzado con todo y puerta al piso nuevamente. Mi vista se nubló casi por completo y el rugido de aquella criatura me estremeció hasta la médula. Me tomó de la pierna y me arrastró hasta levantarme en el aire, mientras yo intentaba escaparme, aún sin poderlo distinguir del todo debido a los síntomas que cada vez me afectaban de peor manera. Cuando pensaba que todo estaba acabado para mí, recordé el bisturí que había tomado del hospital. Lo había asegurado en el broche lateral de mi bota, lo saqué y lo enterré en el estómago de aquella criatura. Lo clavé una y otra vez hasta que finalmente me arrojó, chocando con la cama. Sin tomarme el tiempo de pensar en lo doloroso que había sido aquello, me puse de pie y salí corriendo de la habitación de Villalba. Esa cosa continuó su persecución tras de mí, y yo trataba de mantenerme en pie lo más posible, ya que sentía que me desmayaría en cualquier momento. Llegué hasta el barandal de las escaleras y me sostuve, intentando no caerme. Ya no podía más. Mi cuerpo lo sentía. En cualquier momento perdería la conciencia y con esa criatura persiguiéndome no significaba más que el inminente final. Volteé a verle. Si iba a morir, al menos necesitaba saber qué era aquello que intentaba matarme. Un enorme cuerpo que medía muy probablemente arriba de los 2,5 metros. Su musculatura lucía atroz, completamente desgarrada, y las venas de todo su cuerpo brotaban y palpitaban con vehemencia. Sus ojos se hallaban completamente inyectados en sangre y casi se sentía como si brillaran con luz propia, una luz infernal y visceral que me miraba con profundo odio. Un bozal le cubría la mitad del rostro y su cráneo completamente descarnado ardía al rojo vivo, con pedazos de cables e incrustaciones quirúrgicas que le hacían verse aún más terrible de lo que ya era de por sí. No pude hacer nada más. La bestia se arrojó contra mí, cayéndome con todo su peso encima. El barandal de la escalera se rompió y ambos caímos al primer piso. Sentía que mi espalda se había quebrado del dolor. El impacto ocasionó que un pesado mueble de madera y cristal cayera sobre nosotros, dándome la oportunidad
de comenzar a arrastrarme lejos de él. Del mismo mueble habían caído un par de katanas que logré alcanzar mientras me recomponía. La criatura rugió nuevamente y trató de alcanzarme, pero había logrado empujar el estante con el pie y tumbarlo encima de él. Esto me había dado tiempo suficiente para salir corriendo del sitio, tratando de ponerle trabas en el camino, tirando todo lo que encontraba, muebles, sillas, mesas, lo que fuera. Solo necesitaba llegar hasta la salida que daba al jardín posterior. En cuanto pude salir del corredor, entré a la cocina y abrí mi mochila sacando de esta un encendedor. Abrí las perillas de gas de la estufa. Sabía que esa cosa tiraría la puerta de 2 patadas. Solo necesitaba ganar tiempo suficiente para conseguir la mayor cantidad de gas. Su grito nuevamente hizo eco en todo lugar y la puerta de madera se partió por la mitad. Encendí el mechero y lo arrojé en dirección a la estufa, causando así una combustión instantánea. Me lancé al piso evitando ser tocado por las llamas y me arrastré hasta la salida. Esta última puerta poseía una reja metálica que le impediría salir a la criatura tan fácilmente como en la anterior. La cerré y todo lo que podía escuchar eran los alaridos de aquella cosa, quemándose allí dentro. La adrenalina recorría mi cuerpo. La caída por las escaleras había causado que los síntomas desaparecieran por completo y de alguna manera ni siquiera podía sentir el dolor ya, solo adrenalina, que me hacía correr tan rápido como podía. Corrí por todo el jardín hasta llegar a la entrada principal, la cual se hallaba tal y como la había dejado antes de internarme en este infierno. Salí de la mansión de los Villalba y los ruidos y gruñidos se volvieron a ser presentes. Sombras comenzaron a formarse a mi alrededor. La niebla no me permitía distinguirles, pero sabía que no me esperaba nada bueno si me quedaba. Así que continué mi huida hasta que una de las sombras saltó sobre el cofre de uno de los autos abandonados a media calle. Su grito me alertó de lo peor. Se había abalanzado sobre mí y yo intenté defenderme cruzando mis brazos sobre mi rostro. Sus manos me tomaron de ambos brazos con gran fuerza y su rostro ahora era completamente visible para mí. Su boca escurría en sangre, sus ojos eran iguales a los de aquella bestia en la mansión, completamente inyectados en sangre, y su cuello poseía una horrible mordida. Le habían arrancado totalmente ese pedazo y aún así poseía la fuerza suficiente para atacarme de esta manera. Sus gruñidos y su boca intentando morderme me estremecían por completo, y lo único que pude hacer fue patearlo en la boca del estómago apartándolo lejos de mí. Una vez cayó al piso, me giré para comenzar a correr nuevamente, pero las sombras que se habían formado a mi alrededor ya eran demasiadas. Podía contar 20 al menos, y todos venían hacia mí, fúricos, con esos ojos inyectados en esa ira sangrienta, tratando de cazarme, tal cual lo había hecho el prototipo 01 en la mansión. Gracias por quedarte hasta el final. Si mi contenido es de tu agrado, no olvides suscribirte, activar las notificaciones, muy importante, y apoyarme compartiendo, comentando y dejando tu me gusta, ya que con esto me ayudas un montón. Hasta la próxima, pequeños Fénix.